Te pido disculpas, pero es más información de la que puedo procesar en este momento. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. En el análisis que hicimos de la banda de rock japonesa Band-Maid, me recomendaron que escucháramos a la banda Baby Metal, así que hoy vamos a escuchar y a analizar musicalmente a su tema Mirror, que dice de la siguiente manera. Bien, ya arrancamos con un sintetizador, unos soniditos ahí espaciales sobre la. Estaban haciendo la nota la en octava, así que probablemente nos encontremos en la escala de la. Bueno, ya arrancamos con muchísima información. No sé si voy a poder sacar todo esto, es mucha data para hacerlo en un video tan rápido. Nos habían amagado, nos habían evitado con algo muy tranquilo, muy sutil, y de repente ingresaron con unas guitarras bien distorsionadas y pesadas con toda la furia. Parece que estamos en la mayor porque el riff está constantemente sobre la mayor. Además lo confirma este pequeño yeite o motivo donde pasa por la, sol sostenido e incluye el fa sostenido, con lo cual estamos en la mayor. Todavía no ingresaron a cantar, tengo entendido que es una banda que tiene cantante. Si conoces cómo se conforma o si tuvo alguna modificación a lo largo del tiempo, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para que tenga más información al respecto. Mirror Mirror están enfrentándose en la imagen del videoclip, que está buenísimo de por sí. Es una banda tremendamente rockera. Entiendo que hacen metal porque se llaman metal. Como te decía antes, si tenés más información al respecto de la banda, dejalo escrito debajo en los comentarios. Con lo que escuchamos ya podemos ubicarnos en espacio, lugar y tiempo, porque es algo muy identificable. Está muy bien logrado el sonido, es genial. Fíjate la tirada de cuerda grave ahí abajo al final sobre el la, que queda tremendo. Viste que la voz ingresó como con una tonada árabe, ¿no? Como una reminiscencia de melodía árabe. Con lo cual puede ser que ahí ya no estemos en la mayor, porque una de las características de una escala símil árabe, como por ejemplo una escala menor armónica, tiene esto que es una segunda aumentada que resuelve por semitono. Y si no, una escala frigia que tiene el semitono entre el primero y el segundo y el quinto y el sexto, como la del Señor de los Anillos. El tema del anillo justamente, que está en frigio. Pero acá la voz, frente a toda la batahola de música impresionante que está sonando detrás, la voz se mantiene impoluta, cantando una melodía que parece descolocada, fuera de contexto, como un reflejo contrario de lo que está pasando en realidad en la música. Ahí está, la reminiscencia árabe. Mirror, mirror, tan, tan, tararán. Estamos en la todavía. Ta, tarán, ta, tarán. Fíjate que acá las primeras tres notas nos dan la pauta de que estamos en, pues yo creo que va a terminar siendo esto, que es una escala árabe. Desde el la tenemos el bemol 2, que es el si bemol, do sostenido, re, mi, fa be cuadro, que antes era un fa sostenido en el yeite inicial que habíamos escuchado en la introducción, y se genera la segunda aumentada que comentábamos antes de la escala menor armónica. Pero por ahora el si bemol no apareció, solamente. Y hacen como una nota pedal abajo, que eso también tiene una reminiscencia muy árabe, muy oriental. Independientemente de que estén haciendo un riff tremendamente bueno. Y fíjate cómo finaliza la segunda frase. Eso es un material compositivo muy bueno, porque la primera vez que lo cantan cierra hacia abajo, ta, tarán, repitiendo esa última parte. Y cuando repiten la frase en la segunda parte de la estrofa, la primera vez normal, tan, tarán, y la segunda hacia arriba, tan, tarán. Pero no van al quinto, no usen algo súper
tonal que resuelve, sino que acá se pudre todo, se va tremendamente lejos. Y fíjate que ahí utilizó en mirar. Hicieron otra vez el uso del semitono, que me parece que dado el nombre de la canción tiene algo muy de característico el semitono, ¿no? Porque puede ser un reflejo, porque es la menor distancia que existe por lo menos en el sistema temperado, en la música occidental. Y digo música occidental porque el sistema tonal es lo que se conoce como a grandes rasgos como música occidental y que tiene un temperamento, una altura de notas muy determinadas que es fija. Pero tiene esto del semitono, que es la menor distancia que existe entre dos notas dentro de esta clase de música o de la música tonal, modal en general, que lo hace en forma de espejismo porque el semitono es igual en todos lados. Y vos me dirás, al igual que todos los intervalos, sí, pero acá lo que están haciendo es trasladar lo que habíamos escuchado en la primera parte de la estrofa, ese semitono que ya nos da la reminiscencia árabe, que después repite más abajo. Entonces tenés este y ahora este. En mirror. Do, si, mirror. Efectivamente, entonces si juntáramos todos los semitonos y va reflejándose a sí mismo, es una idea muy interesante. Esta sonoridad, que parece que llegaron al estribillo porque de repente el panorama se abrió independientemente de lo que pasa en el videoclip, que aparece ese ave con el fondo blanco, esta parte suena mucho más japonesa de alguna forma. Me gustaría que, si vos opinás lo mismo, dejes escrito debajo en los comentarios por qué te parece que esta sección suena más japonesa, por lo menos para un oído occidental. Hago mea culpa, escucho esta sección y me suena mucho más original japonesa que lo que ya venía escuchando, que me sonaba más rock occidental tradicional. Bueno, no tan tradicional, pero un metal muy bien pulido, muy pulcro, como suelen hacer esta clase de bandas. De repente ingresamos en esta nueva sección que abre el panorama. Escuchábamos antes unas guitarras hipersaturadas, oscuras, densas, y ahora de repente parece que la cuestión se aclaró. Y además es como una parte esperanzadora, ¿no? Porque vuelven a arrancar en el La, parece que pasan ese Do sostenido con séptima. Y vamos a ver hacia dónde continúan, pero es una parte mucho más abierta, más cristalina que lo que veníamos escuchando. Y fíjate cómo detrás todo el tiempo está sonando esa misma mezcla de guitarra eléctrica con sintetizador, que tranquilamente puede ser efectos puestos sobre la guitarra. Me hace acordar a la pared de sonido de Phil Spector, muy a la manera de Hans Zimmer, pero en otro contexto completamente. No es música cinematográfica esto, por más que la imagen de recién pareciera Batman, pero la pared de sonido que te invade, que te atraviesa completamente, que parece completamente impermeable, infranqueable. Ahí recién apareció el Mi mayor. Ya había aparecido antes en esa suerte de estribillo esperanzador abierto que vimos hace un momento, pero ahora lo dejan ahí abierto porque es un acorde mayor súper abierto en este contexto y no lo resuelven. No lo resuelven porque vuelven a la primera parte, es decir, a la de la introducción. Así que vamos a continuar avanzando un poco más para ver cómo se desarrolla esto, porque hasta acá ya hemos encontrado muchísima data muy interesante. Esto es para sentarse, sacarlo de a poquito. Si querés escuchar la canción de forma completa y sin interrupciones, recordá que debajo te dejo siempre el link del video original para que lo puedas ir a ver. Ahora sí podemos decir finalmente que estamos en esta escala árabe. Algunos también le llaman como escala bizantina. Ahora sí se escucha ese si bemol con esta guitarra súper oscura y distorsionada que me hace acordar mucho a una banda de características similares que se llama Heiken, que si no la escuchaste te recomiendo que lo hagas, y si te interesa que escuchemos y analicemos algún tema de Heiken, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cualquier otra canción de Baby Metal que te guste y que quieras que escuchemos, por favor déjalo también escrito debajo en los comentarios. Parece que está haciendo esto
con el La, Do sostenido, Si bemol, describiendo ese giro arabesco tan característico de esta escala, de esta sonoridad, muy utilizada en el metal, sobre todo en el metal progresivo. Te pido disculpas, pero es más información de la que puedo procesar en este momento. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Bueno, voy a intentar no acobardarme y a continuar con esto durante un poco más. Hasta acá todo está trabajado muy bien, es una exquisitez. Y las visuales también, obviamente en espejo, como las imágenes que utilizan para los análisis psicológicos. Pero fíjate que acá es la misma parte que antes, que abre. Es la sección esperanzadora, pero sin todo el peso que habíamos escuchado antes. Esta es la primera sección donde continúa siendo más forma de estribillo, mientras que en esta nueva sección tiene esta sonoridad melancólica con este dejo de post-rock que es buenísimo. Porque además quedó la guitarra con esa reverberación gigante, sin la percusión. Eso hace que pierda fuerza, pero que no pierde intensidad dramática, porque la sigue teniendo gracias a lo que dice y gracias a cómo está sonando esto, que es maravilloso. Hermoso. Tomaron la primera parte del estribillo, la hicieron como súper melosa, muy a la post-rock, y después hicieron el levare con las voces para ingresar al épico estribillo con toda la fuerza que tiene esta banda, que es tremenda. Vamos a ver cómo termina esto. Y termina de una forma muy similar a la que empezó. Habíamos, en la cuestión melódica, en lo que está cantando la voz, habíamos dicho que en la primera frase quedaba este tono árabe, que suena tan serio, tan parsimonioso. Y ahora, sin embargo, lo resuelven como si fuera la mayor, evitando justamente ese fa natural o fa sostenido para dejarnos con la intriga de en qué tonalidad han acabado. Pero resuelve y cierran con el acorde de mi mayor y lo dejan en suspenso. Fíjate que no han resuelto esa parte, sino que queda en suspenso en el acorde dominante de la escala y no llega hasta acá, ni tampoco hace esto como para resolver en el relativo menor de la mayor, que es fa sostenido menor, sino que lo dejan así abierto y que se vaya apagando por sí solo el sonido. Me ha gustado muchísimo escuchar a esta banda, Baby Metal. Si conoces alguna otra canción de características similares o por el contrario de características completamente opuestas, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. No esperaba encontrarme con esto, me esperaba otra cosa. Yo no puedo más, es demasiada información para mí. Gracias por tu tiempo, nos vemos. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso grupo Baby Metal, del cual ya somos fanáticos en este canal, en esta ocasión con un video que subieron recientemente sobre el Metalverse de Baby Metal con la canción Death, que dice de la siguiente manera. Claramente esto va a ser un headbanger larguísimo, porque si ya arrancamos con este nivel de vehemencia musical, Dios, lo que nos depara. Espero que no termine cabeceando todo el tiempo, incluso después de escuchar el video. Avancemos. Primer motivo. Fíjate que la percusión está al palo, está tremendamente fuerte y ellas están como crucificadas con unas cruces de cristal. Maravilloso. A nivel performático son tremendas. Y hacen este movimiento. Fa, mi bemol, sol bemol, fa. Hermoso. Este es el metal que nos gusta. Fíjate que la primera parte es como decíamos. Y la respuesta, con estos cromatismos muy característicos de Baby Metal, que como decíamos a nivel performático son tremendas, pero también a nivel musical es una rotura de cabeza monumental. Uno queda completamente impactado. En vivo deben ser alucinantes.
Mucho rock, demasiado rock. Te recomiendo que utilices auriculares porque están pasando muchas cosas en simultáneo. La guitarra entró por un lado, luego apareció por el otro, luego se superpusieron. Es todo maravilloso y además todavía no comenzaron a cantar. No sé si van a cantar esta canción porque llevamos un trecho bastante largo y es como una gran e infinita introducción que nos hace headbanguear completamente una vez tras otra. Uy, se me va a caer el auricular. Casi que es como el proceso de resurrección, ¿no? Porque ya estaban crucificadas y de repente llegamos a esta parte de la música y han resucitado porque se liberaron de las cadenas de la cruz y sin embargo las tres están ahí en el centro todavía. Parece que está repleto el lugar, no, creo que es en Tokio, no lo leí en la descripción. Si tenés alguna información al respecto, por favor déjalo debajo en los comentarios. Y si tenés alguna opinión sobre esta canción o te gustaría que escuchemos alguna otra de Baby Metal, siempre es bienvenida debajo en los comentarios también. Ay, hermosa bajada, para, hermoso todo, me encanta. No quiero meterme mucho más a analizar, me parece que hay algunas cosas muy claras como... Y ya con eso es suficiente, pero después fíjate que hay una permanencia, una constancia respecto a la voluminosidad de la percusión que les ayuda mucho a lo performático. Digo, la gente está ahí embelesada con lo que está pasando con Baby Metal. Ojalá algún día vengan por acá o yo pueda ir para allá a verlas en vivo porque debe ser un show tremendo. El escenario es una pasada realmente también. Lo bueno de Baby Metal es que también uno puede hacer aeróbico, ¿no? Porque acompañan la danza que están haciendo las chicas y si haces eso durante las 2-3 horas que debe durar el show, uno sale de ahí y no necesita ir al gimnasio ni mucho menos porque ya ejercitó todo y es una maravilla. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha para que no se bloquee el video. Si te interesa colaborar con el canal para que sigamos trayendo esta clase de contenido, podés hacerte miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Ahí habló. Por fin. Tremendo. Pero no entendí lo que dijo. Si tenés... podría buscar la letra en internet básicamente, ¿no? Death de Baby Metal. Baby Metal. ¿Qué dice la letra de Death de Baby Metal? Dice Baby Metal, Death, Death, Baby Metal, Yui Metal, Death, Siu Metal, Moa Metal. Ah, todas las menciones de autorreferenciales de Baby Metal y Death, Death, Death. Ok, bueno, es una letra fácil de aprenderse por lo menos, así que vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos algún condimento nuevo en esta performance. Encima, el nivel de trabajo que tienen que tener para acordarse de todos los movimientos que tienen que coordinar en cada una de las canciones, en qué momento milimétricamente calculado tienen que pasar de una parte a la otra, es mucho trabajo. La verdad que los artistas trabajan un montón, a veces no son debidamente reconocidos, pero me parece que Baby Metal en Japón por lo menos tienen muchísimo reconocimiento y por fuera también, porque he leído muchos comentarios de ustedes que tienen muchísimo aprecio por Baby Metal y gracias a sus recomendaciones hemos llegado a esta banda que me vuela la cabeza completamente. ¿Ves? Ahí está el aeróbico que te decía. Además, es una canción paradójica, ¿no? Porque habla de la muerte, básicamente, death completamente, y sin embargo da mucha vida, tiene muchísima vitalidad, todo el tiempo está ocurriendo algo. Sinceramente no esperaba encontrarme con esto, me esperaba otra cosa, pero me está gustando. Es decir, no tenía muchas expectativas formadas porque siempre Baby Metal te sorprende con algo distinto y la verdad que las ha superado a cualquier clase de previsión que pudiera tener al respecto. Importante el cambio de la percusión. Ahí fíjate cómo crean otro clima completamente distinto gracias a el cambio de la percusión, que en vez de estar como si fuera todo con semicorcheas, está bajándolo a negras o ocasionalmente a corcheas parecen más negras esas, pero se complementan con las otras y es un tremendo lío. Están completamente liados, pero suena tremendo. Es hermosa la coordinación que tienen. Yo no puedo coordinar más que las dos manos cuando toco el piano y
Así todo a veces cuesta, pero ellas tienen una docilidad escénica que he visto pocas veces porque me parece que es mucho trabajo otra vez el que hay detrás y no puedo más que sorprenderme a cada momento. Si no lo hiciste todavía, deja debajo en los comentarios cualquier recomendación acerca de Baby Metal para que sigamos descubriendo a este maravilloso grupo. Fíjate que acá volvimos a la tercera o cuarta introducción que tiene la canción porque es como que tiene retazos. Es una canción que dura 5 minutos y un poco más, casi 6. Y fíjate que está todo hecho como con retazos. Es como un collage muy armonioso, muy bien construido de metal. O sea, es Baby Metal, pero por 10. Es una locura tremenda. Y todo está estrictamente calculado, todo encaja en el justo lugar. Por eso digo, me parece que es una canción hecha más para la performance escénica, para el vivo, que para escucharla, aunque escuchándola con auriculares a uno le explota la cabeza, pero sí me parece que está muy pensada para la performance en vivo y que claramente queda muy bien. Y claramente el escenario acompaña con todas esas luces maravillosas que tiene Baby Metal. Nos estamos acercando al final de la canción. Si todavía no lo hiciste, recordá de dejar tus recomendaciones, cualquier comentario al respecto, si te gusta, si no, qué clase de videos te gustaría que hagamos acerca de Baby Metal, que nos metamos más de lleno en el análisis, que sea una reacción de otras características. Me gustaría saber tu sincera opinión al respecto, porque como te comenté antes, por determinadas cuestiones tenemos que aplicar este mecanismo en la ejecución del video, porque sinceramente me gusta traer Baby Metal al canal y me gusta seguir escuchándolas y compartiéndolas con todos ustedes. Ok, acá tenemos un compás bastante complejo, parece de amalgama, pero ton 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 ton. Uno puede quedarse así, golpeando y tararear encima el riff que están tocando las guitarras, pero claramente parece que fuera un compás compuesto, aunque claramente en un 4 puede entrar un poco desfasado, como con un pequeño corrimiento focal, pero es maravilloso porque veníamos muy parejo todo, veníamos como escuchando esos retazos que mencionábamos antes y de repente aparece esto que subrepticiamente nos sorprende. Lo que menos esperaba es que ese integrante de Baby Metal lanzara un screamer de esas características. Yo no puedo más, es demasiada información para mí, gracias por tu tiempo, nos vemos. Escuchamos el screamer y de repente apareció un solo de guitarra, así muy a lo progressive, que queda, hermoso todo, hermoso, tremendo. La verdad que no me puedo quejar con Baby Metal y creo que vos tampoco. Pero si querés, hacelo debajo en los comentarios. Es como música para un after, básicamente, ¿no? Porque ahí lo que me gusta de la banda también de Baby Metal es que usan máscaras, ¿no? Como si fueran Slipknot, de alguna forma. Eso es algo muy característico de la jerga del metal en general, como conservar cierto anonimato o cierta performance constante, incluso en la vestimenta de los músicos, porque entendemos que Baby Metal tiene sus frontwomans, que son las chicas que cantan y que hacen todas las coreografías milimétricamente planificadas y llevadas a cabo, y también está los integrantes de la banda, que son los músicos que tocan una bestialidad, todos tremendos músicos. Todos los músicos japoneses que escucho son una maravilla. Escuchamos Love Bites Bandmate, de la cual tenemos muchos videos, Nemófila, Gacheric Spin, bueno, ahora también Baby Metal, así que hay mucho para ver en el canal. La capacidad física que tenés que tener para soportar todo esto en el escenario es mucha, así que imagino que trabajan mucho estas muchachas. Estamos cerca del final y no quiero que te olvides de suscribirte, de darle un like, de hacerte miembro del canal para que podamos seguir trayendo esta clase de contenidos. Siempre intentamos dosificarlo, en este caso en particular este video tiene muchas complicaciones con el copyright, por eso debo hacerlo de esta manera, pero hay otras canciones a las que podemos acceder más largamente, si así lo preferís, y para eso necesito que me lo digas debajo en los comentarios para que pueda ver si les gusta este contenido o no, y en todo caso, hacer otro.
Claramente las guitarras están dropeadas, o es una guitarra de 7 cuerdas, creo que tenga. El bajo sí era uno de 5 o 6 mínimo, pero la guitarra puede ser una de 7 cuerdas porque hay un si bemol, el más grave de todos, que como rompe en esos graves. Y claro, si clavan el bajo y la guitarra en ese si bemol hiper grave, y con la saturación y la distorsión que le ponen, queda extremadamente voluminoso. Es una bestialidad. Y mirá, está lleno el lugar. Es tremendo. Debe ser tremendo verlas en vivo. Ojalá algún día ocurra y se cumplan mis deseos. Bueno, ahí quedó como toda esa parafernalia sonora para terminar la canción de Baby Metal que se llama Death y que ha dicho de la manera en la que la hemos escuchado. Me ha gustado mucho otra vez volver a escuchar y analizar a Baby Metal. Me gusta mucho esta banda. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente a uno de nuestros grupos de rock metal favoritos desde Japón, Baby Metal, con su canción Divine Attack, que dice de la siguiente manera. Arrancamos con un si bemol hiper poderoso. Desconozco por qué a todos los que hacen metal les gusta tanto el si bemol. Entiendo que puede ser por una guitarra de 7 cuerdas que suena todo mucho más profundo y podrido, o porque en el bajo también ese si bemol suena muy particularmente poderoso. Pero fíjate que 4 golpes para caer en el si bemol y todavía no han comenzado a cantar. No hay ningún otro riff en particular, sino que es una búsqueda más rítmica, si se quiere, percusiva. Y la voz hermosa de la cantante, como siempre. Por favor, recordame los nombres de las integrantes debajo en los comentarios porque suelo olvidármelos. Me cuesta mucho recordarlos, si no lo fijo de alguna manera no me es posible, pero me comprometo a que si me los dejas escrito debajo, ya para el próximo video voy a tener todo reconocido al pie de la letra. Y fíjate que efectivamente estamos en si bemol menor, o si bemol eólico, una tonalidad extremadamente oscura. Y la progresión de acordes va... No. Si bemol menor, hacen el la bemol de paso para ir al sol bemol mayor, mi bemol menor y la bemol mayor. Una resolución tremendamente modal y fíjate que de fondo, si usas auriculares, hay una percusión hermosa. Digo, es una progresión de rock bastante tradicional de alguna forma, ¿no? Sobre todo por ese bajo que baja. Están bastante tiempo en el si bemol, ¿no? Esa progresión por ahora no hay nada más que eso. En cuanto a la voz, que es maravillosa, fíjate que tiene muchas oscilaciones y está cantando en un rango medio para la misma, pero todavía no ha explotado como ya estamos acostumbrados en Baby Metal. Estimo que ocurrirá, no me espero menos de esto. Esto también fue hecho en vivo como los últimos videos que estuvimos haciendo sobre Baby Metal, pero esta canción ya desde el vamos creo que me está gustando mucho más que las anteriores. Estamos en una suerte de preestribillo ahora, ¿no? Porque pasó la introducción, 2 estrofas, y fíjate que están reutilizando el material musical que nos habían presentado antes. Si bemol menor, la bemol mayor, sol bemol mayor, con 2 golpes cada uno. Ta ta tira ta 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 pira ta ta ta. Hermoso todo. Estoy esperando que aparezca algún riff, algo particular que nos despierte el otro interés musical que tenemos, que es el descubrimiento de nuevas melodías, la coreografía perfecta, como siempre, de las otras integrantes, que por ahora, si mal no recuerdo, no escuché ningún coro, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Pero hasta acá, todo precioso. Música épica, cinematográfica, ¿no? Fíjate. Tres notas, si bemol, do y re bemol, ¿no? Fa si, la resolución típica, hiper tradicional para comenzar el estribillo. Tres notas, 3 acordes, todo hermosamente bien construido, y ahí sí estaban cantando en composé las 3 cantantes, no estaban haciendo
una superposición melódica, pues están cantando la misma nota sin armonizaciones por ahora, pero que suena mucho más poderoso. Suena coral porque están haciendo la misma nota las tres y suena tremendamente épico. Y otro de los recursos muy utilizados en el metal es el movimiento cromático, ¿no? Del si bemol al si, que hasta ahora no había aparecido, ese si natural o do bemol si querés, pero suena más a si natural porque está en formato de ascenso. Sumado a la coreografía de las maravillosas Baby Metal. Cualquier otra recomendación de canción, dejala escrita por favor debajo en los comentarios, porque vamos a seguir volviendo a este grupo porque nos gusta mucho, al igual que otros como Nemófila o Bandmade, de los cuales tenemos varios videos en el canal que puedes ver por acá arriba o debajo en la descripción. Continuemos. Atención al doble, triple, cuádruple bombo del batería, que es una ametralladora musical, y el riff de guitarra. Sutil, sencillo, muy preciso, pero poderoso, porque tiene muchísimos cromatismos. Fíjate todo el recorrido que hace, ¿no? Empieza en un fa, como si fuera el acorde de si bemol menor. Salto de quinta descendente y ahora aparece el si natural que había aparecido en la parte anterior que habíamos comentado recién y hace todo este movimiento. Mucho cromatismo. Y aparecen notas muy extrañas a la tonalidad. Bueno, muchas no, dos en realidad, el si natural y el la natural, que aparecen para dibujar esto que es tremendamente poderoso. Preestribillo que además es acompañado por los golpes de puño de las muchachas. Fíjate que en vez de volver a cantar dos estrofas, hicieron una parte bien metalera con el cromatismo y luego le sumaron ese riff que podríamos calificar de un solo, porque los solos pueden ser definidos y estar escritos o pueden ser solos improvisados en el momento. Esto funciona más como un solo escrito, ¿no? Con este pasaje hermoso. Que cierra por todos lados y queda tremendamente bueno. Suena muy modal, es algo muy interesante de escuchar. Y finaliza el preestribillo y pasamos nuevamente al estribillo, como es de esperarse, ¿no? Hermoso también el pasaje de las voces. Fíjate con cuán pocos recursos se puede crear algo tremendamente poderoso. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero si te interesa acceder a material completo o solicitar alguna recomendación dedicada especialmente para vos sin estos cortes, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Muchas gracias por la comprensión y por tus comentarios. Positivos o negativos, todo es bienvenido. De alguna forma, no sé por qué esto me está haciendo acordar a Queen, sobre todo el pasaje este de... No sé si a Queen específicamente, pero tengo una canción en la punta de la lengua o en la punta del cerebro que no me está saliendo, pero ese pasaje es como calcado. Si te viene alguna referencia al respecto, por favor dejala escrita de abajo en los comentarios, como asimismo cualquier otra recomendación, sea de Baby Metal o de cualquier otro grupo, para que podamos analizarlo en el canal, porque acá somos una comunidad muy abierta a conocer nuevas bandas, sobre todo de rock, ¿no? Que es el género que más curtimos en este canal, junto con los grupos vocales o los grandes cantantes, que vas a poder encontrar debajo en la descripción o por acá arriba en alguna viñeta. Fíjate que apareció algo de el artcore, ¿no? Que es un género de alguna forma bastante reciente, pero que es una mezcla de música electrónica con música de anime, si se quiere, para llamarlo de alguna forma genérica, que combina esta percusión muy acelerada, extremadamente rítmica y precisa, como muy metronómica, y que genera todos estos estados de ánimos bastante ambivalentes entre una melodía que puede ser melancólica o triste y una música percusiva
muy poderosa detrás, como estamos escuchando en Baby Metal, que ya lo hemos escuchado en otros análisis que hicimos al respecto. Esto es para headbanguear, ¿no? Para taca, 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 taca. Además es hiper rítmico. Y fíjate cómo en esa sección, justo antes de ingresar al último estribillo, porque ya se está terminando la canción, fueron abriendo el panorama. Fueron filtrando al principio el sonido y luego le fueron quitando el filtro para que se abriera el espectro de frecuencias y sonara cada vez más amplio, que ese es un recurso de producción musical muy utilizado y que viene muy bien para estos casos y que siempre es bienvenido porque genera como un riser natural de alguna forma que nos permite desembocar con todo el poder en el nuevo estribillo. Y estamos cerca del final de la canción, que dice de la siguiente manera. Y fíjate que cambiaron el final de la melodía del estribillo, que era 3 notas nada más. Primera vez y segunda vez. Sí, exactamente. Describieron completamente el acorde de si bemol menor para confirmarnos efectivamente que se encuentran en esta tonalidad, y vamos a ver de qué se trata la coda, que es la última parte de una canción que puede estar o no, porque no afecta el sentido general de la composición, pero que muchas veces se utiliza como para darle un cierre más significativo a la pieza. Un recurso muy utilizado en la música popular y en la música académica también. Ay, se quedaron tensos ahí y no resolvieron en el si bemol menor. Fíjate que le dieron como un final más orquestal, épico, para darle un cierre tremendamente maravilloso a esta canción. Muchas gracias por recomendarme siempre a Baby Metal. Hemos escuchado Divine Attack. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. No puedo continuar con esto, es demasiado bello. Gracias por tu tiempo, nos vemos. Hoy vamos a escuchar y analizar al maravilloso grupo de rock japonés Baby Metal con su tema Monochrome, pero la versión que hicieron en First Take, que según me dijeron es solo piano y voz, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Fíjate la disonancia con la que comienza, ¿no? Estamos en sol menor. Sí, estamos en sol menor. Comienza con una disonancia, jugando con el piano en la zona de los agudos. Muy bien, es como si fuera un acorde de sol menor 7 con novena. Es esto. Un acorde muy complejo que suena muy bien. Repite nuevamente, está en torno a toda esa cuestión, como no está el acompañamiento rockero al que nos habíamos acostumbrado en el otro video análisis que ya hicimos de Baby Metal con su tema Mirror Mirror. Acá es solo piano, está el desnudo, así que vamos a ver cómo interactúan las voces con esto. Fíjate la claridad con la que ataca en sol menor la voz de la cantante principal. Tengo entendido que son dos, si no me equivoco. Esta es la que más canta y después está la otra cantante que preponderantemente hace los coros. Si no es así o si hay alguna otra especificidad en torno a esto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Si hay algo que me gusta mucho de la música japonesa en general son los acordes extendidos o las extensiones armónicas que construyen sobre los acordes, que terminan enriqueciendo la sonoridad propia de cada una de las canciones. Porque esto tranquilamente podría ser sol menor, pero no es lo mismo si le agregas todas esas extensiones por encima del acorde normal o común. Qué bien, segundo, quinto, primero. Ahí suena más yacero, ¿no? Porque esa relación interválica entre los acordes es más yacera. Con segundo, quinto, primero nos referimos a... Vamos a ver, estábamos en sol menor. Baja a un fa 6, que es como un re menor invertido. Re menor y segundo, quinto, primero del mi bemol mayor. Queda tremendamente bien. De hecho, el mi bemol más 7 o más 9 es un sol menor 7 con un bajo en mi bemol. Con lo cual
siguen ampliando estructuras y queda bellísimo. Ahí entró la segunda cantante diciendo I don't know what say, que no sabe qué decir, como yo en estos momentos, porque es bellísimo esto que estamos escuchando. Lo está diciendo en inglés, por eso lo entendí. Perdón, no entiendo japonés todavía. Si sabes de qué se trata la canción, cuál es el motivo que está detrás de la letra, déjalo escrito por favor en los comentarios. Y centrémonos en esta parte bellísima donde aparece este acorde disminuido que queda genial. Nosotros veníamos del segundo quinto primero y ahora aparece este fa sostenido disminuido que después aparece con el bajo en re, que termina siendo un acorde dominante, el acorde dominante de sol menor. Sol menor tiene las siguientes notas que aparecen acá debajo. Es un sol menor antiguo que en este momento se convierte en sol menor armónico por la introducción del fa sostenido, es decir, se sensibiliza el séptimo grado, que es un fa natural, se convierte en fa sostenido y asciende al sol menor. Todo muy bellamente construido. No puedo continuar con esto, es demasiado bello. Gracias por tu tiempo, nos vemos. Fíjate en cuán poco tiempo nos metieron 50.000 acordes, pero todos muy bien colocados. En esta parte aparece otro disminuido, que hace como una suerte de segundo, quinto, primero también. Pero más raro, porque aparece este mi bemol con séptima disminuida, que va a este re aumentado, que puede ser que tenga una séptima también, y resuelve. Bellísimo. Al menos una parte más reconocible, el bajo que baja. Vamos a ver hasta dónde baja. Esto también lo habíamos percibido en el otro análisis que hicimos, que si todavía no lo viste te lo dejo por acá arriba o debajo en los comentarios, en donde la introducción de los acordes de séptima disminuida juegan un papel fundamental, porque son sensibles secundarias, es decir, acordes que nos permiten viajar, trasladarnos, transportarnos a otros acordes o directamente a otras tonalidades sin que suene forzado. Y eso es lo que tienen de interesante, que permiten mantener la cohesión, la coherencia interna de la pieza sin provocar muchos altibajos, ¿no? Uno puede conducirse tranquilamente a través de ellos y claramente este grupo lo logra perfectamente bien. Bien, ahí encontramos entonces el estribillo, por lo que entiendo es la parte más álgida, pero fíjate que tiene una connotación más pop. Si algo también habíamos determinado en el análisis anterior, y gracias a los comentarios que hicieron varios de ustedes, es que ellas logran combinar esta suerte de metal, por momentos muy progresivo, con algo de J-pop, es decir, de pop japonés o de pop en general en su variante japonesa, dado que es su país de origen. Pero en esta parte, que va al estribillo, mi bemol. Fíjate la calidad prístina que tienen sus voces. Son como muy pulcras. Bien, comienza en mi bemol mayor. Baja. Mi bemol. Sexto. Tercero. Séptimo. Primero. Pero un séptimo antiguo, porque es un fa mayor, no tiene el fa sostenido. Si no sería... que sería mucho más conclusivo. Por ejemplo, como la progresión de acorde que vas a ver escrita acá. Que también funcionaría muy bien, pero acá lo que están haciendo y queda perfectamente bien. Además, esto se supone que es en una toma, es en la primera toma, esa es la gracia del canal de YouTube en el cual se reproducen estas canciones y son versiones siempre más acústicas, más expuestas, más peladas, diríamos, en Argentina, porque uno está escuchando la voz de los cantantes o de las cantantes o de un solo cantante si es uno solo y no grupo, y un acompañamiento acústico, un piano, una guitarra, algún conjunto de cuerdas y demás, o una base rítmica muy suave. Ahí acabo de decir que acá están muy al desnudo, pero están pasando muchísimas cosas a la vez. Fíjate que introdujeron un O sobre el acorde de si bemol mayor. Están haciendo el O, que en realidad lo hace, según lo que veo, la segunda cantante, la que habíamos visto que hacía el coro en inglés, sobre los acordes de antes.
pero introducen una variante en la segunda vuelta muy interesante. Como habíamos visto antes, es el mismo acorde, prácticamente el fa sostenido disminuido o de séptima disminuida, pero acá lo hacen como un acorde de paso, como un passing chord. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Muy utilizado en el neo soul o el R&B como un acorde de paso para ir al acorde de resolución. Entonces uno en el bajo, en la nota más grave del piano, que está muy bien tocado y es como tiene mucho ataque, el piano es muy característico del hardcore, de un estilo muy particular y que mezcla EDM con música de anime y otras cosas. Uno en el bajo termina escuchando esto. Este ascenso que se llama cromático, porque va pasando por todas y cada una. Acá pasa solamente por 3 notas seguidas y queda genial. Y vuelven a la introducción como una suerte de puente instrumental para volver a cantar. Hasta acá suena todo muy bien, muy compacto. No tengo mucho más para decir, simplemente apreciar esto que es maravilloso. Así que gracias por haber recomendado este tema. Si te gustaría de paso que escuchemos y analicemos la versión de este tema, pero la de estudio, la del disco, por favor también déjalo escrito debajo en los comentarios. Dos cosas, aparecieron unas cuerdas ahí que pueden ser sintéticas aunque suenan reales, y aparecieron 3 personas dadas vueltas con capucha que pueden ser las moiras, las brujas del destino, por lo menos eso en la mitología griega. No sé si aplican también para la mitología japonesa. Si lo conoces, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Volvimos a la estrofa, mismos acordes, no hay ninguna novedad armónica, simplemente cambia el acompañamiento que antes era mucho más planchado, mucho más etéreo, inasible. Ahora está para que después haga todo lo que ya escuchamos en la primera parte. Vamos a avanzar un poco más para ver qué nuevo material se nos presenta en esta maravillosa canción. Está hermosamente construida, hemos vuelto al estribillo luego de que se completara la estrofa. Ahora las cuerdas que ya se nos presentaron en el puente instrumental que habíamos escuchado hace un momento permanecen y van apareciendo y desapareciendo acompañando el nuevo ritmo de la canción. Esto es nuevo y no tanto, hay cierta reminiscencia a lo que pasaba en la introducción que después se replica en el instrumental del medio. Esto puede ser una parte C, tiene cierta reminiscencia a los acordes de la introducción. Fíjate que aparecieron unas cuerdas pizzicato. Pizzicato es cuando se las toca con los dedos o las uñas, que suenan pellizcadas. Pizzicato es en italiano. Y aparece también una cajita detrás, parece una cajita de música. Puede ser una calimba también o un glockenspiel, no, porque el glockenspiel suena un poquito más agudo, más punzante, digamos. Sin embargo, esta parte ahora tiene una sonoridad hardcore mucho más marcada, porque estos recursos sonoros son muy utilizados en ese estilo. Bellísimo. Reapareció también el acorde aumentado, que le da muchísimo dramatismo. El acorde aumentado para resolver en el sol menor 7, 9, 11, 13, 16, el número que vos quieras, pero si lo simplificamos es un re aumentado que va al sol menor. Claro, es el estribillo porque dice el nombre de la canción, me acabo de dar cuenta. Perdón, no le puedo estar prestando atención a todo a la vez. Hay que focalizar en algo porque si no te perdés. Habíamos dicho que aparece el acorde aumentado que resuelve en el sol menor. Después tensan ahí y entran a la vez el o más el estribillo, porque dice monocromo, monocromo, que es el nombre de la canción. Esto que aparece como final, que es la introducción, básicamente, otra vez, es lo que podríamos considerar una coda. Fíjate cómo el tema está tremendamente bien estructurado. La introducción y la coda replican lo mismo: estrofa, estribillo, instrumental del medio, estrofa, estribillo, parte C, estribillo y la coda que acabábamos de mencionar. Y queda todo muy, pero muy bien.
Hermoso, bellísimo tema, me ha gustado mucho analizarlo, así que muchas gracias por habérmelo recomendado. Te pido encarecidamente que si conoces alguna otra canción de Baby Metal, ya sea en versión acústica o versión de estudio, la dejes escrita debajo en los comentarios para poder hacer un próximo video al respecto. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos. Estamos hablando de Baby Metal, esta vez en un feat con la banda Electric Callboy, que no los conozco, así que los voy a escuchar por primera vez, con la canción que se llama Ratatata, como el Pokémon. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Ok, empezamos con música electrónica. No me esperaba esto en absoluto. Es muy interesante, empezamos en Fa. Fa menor. Bastante raro, no en Baby Metal, pero sí en la música electrónica en general. Fíjate que tiene un beat como muy duro y parejo. Y ahora va a empezar a cantar el primero de los cantantes, que estimo que es de Electric Callboy, porque no es una de las chicas de Baby Metal. Así que nada, veremos cuánto rock hay en esta canción. Hermoso, hermosas voces agudas. Me hacen acordar mucho a esta banda, que seguramente vos también conozcas, Daft Punk. Esta vez no tienen cascos completos, tienen como unas bolas de boliche en la cabeza, pero es todo muy circense, ¿no? Muy jocoso de alguna forma, muy gracioso, pero en el mejor de los sentidos, no porque cause gracia, sino porque es como, nada, da una sonrisa. Por ahora seguimos en lo mismo, no aparecieron nada, las chicas de Baby Metal tampoco han aparecido, me refiero a que no aparecieron acordes muy distintos ni nada, pero hacen el ascenso épico, hermoso. De repente empezamos a escuchar deathcore. No sé cómo es que pasan estas cosas. Me gustan muchísimos estos feat, como el otro que ya hicimos de Baby Metal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde se puede mezclar rock con música electrónica, como es este caso, con guturales a lo deathcore, como estamos escuchando en este momento. Que de hecho después te voy a mencionar a una banda argentina que me hace acordar muchísimo, que tenía como estos ribetes, estas vueltas también tan ominosas y sorprendentes que a uno le causaban cierta sorpresa en un momento determinado. Hermosas voces las de las chicas de Baby Metal. Cuatro acordes: la bemol mayor, mi bemol mayor, si bemol menor, re bemol mayor. El ritmo de Ratatatatata está buenísimo. Cualquier otra recomendación sobre Baby Metal es más que bienvenida debajo en los comentarios. Sé que les debo Tales of the Destinies. Estamos trabajando en eso, así que no se preocupen que pronto aparecerá también. Escuchá el tono de la guitarra, súper profundo allá abajo. Es hermoso todo. A nivel producción musical, estas muchachas siempre están muy bien sujetas a todo. Suena todo maravilloso. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún video sin estos cortes comerciales, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción, análisis musical dedicado especialmente para vos. Por lo pronto, esto es una locura. ¿Escuchaste el cinte que empezó a aparecer por detrás? Esto es pura fiesta, ¿no? Hasta las chicas están ahí tomando algo en unos lentes con forma de corazón, como todo bastante psicodélico de alguna forma y muy envalentonado en el ámbito de la música electrónica en general, porque es por cómo comenzó la canción básicamente. Pero lo que decía antes, que me atrae de estos feats, es que pueden combinar armoniosamente diferentes estilos para mostrar todo lo que hacen y poder alcanzar a un público mucho más amplio, porque los que no conocían a Baby Metal las pueden conocer a través de Electric Callboy y viceversa, de ellas a ellos. Es toda una locura y me gusta muchísimo, es mucha onda para levantar el día. Fíjate que en esa parte el doble bombo, muy a lo metal, muy al rock metal o metal rock, como estamos acostumbrados en Baby Metal, que siempre me llama poderosamente la atención, que tienen
como una voz muy dulce, acompañada por una música pero completamente ominosa, oscura y fuerte por muchos momentos, que hace que todo sea un verdadero deleite para los oídos. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo, pero hasta acá siguen replicando algunos de los patrones que vimos al principio y vamos a ver si hay algún solo, si hay alguna cuestión vocal más, pero hasta acá está todo bastante bien organizado. Y esa es la parte más la parte más pop de alguna forma, ¿no? Como que abre un pequeño paraguas ahí de algo más liviano, entre comillas, para luego recaer nuevamente el rat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 a. Realmente puede ser una canción de discoteca, de boliche, como decimos en Argentina, porque tiene todos los condimentos necesarios. Sobre todo cuando está terminando la noche, hay que levantar un poco para que todos se vayan del lugar. Esta es una canción ideal para esos momentos. Y fíjate que siempre están los tres golpes, ¿no? Como el tun, tun, tun. Y meten un ahí. Por acá arriba, muy refinado, muy delicado. Nos estamos ya promediando la canción. Si todavía no lo hiciste, déjame debajo en los comentarios qué te parece Baby Metal, qué te parecen estos feats, ¿te parece que colaboran con la estética de Baby Metal, que van en contra de eso? ¿Qué opinas al respecto? Sinceramente, me gustaría leerte en los comentarios y, nuevamente, es más que bienvenida cualquier otra recomendación al respecto porque es una banda que nos gusta muchísimo en el canal y ya tenemos unos cuantos videos sobre ellas que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Muy interesante esta parte donde hay una percusión cuasi aguda por acá por el medio que va construyéndose y luego van abriendo el panorama de la ecualización con ese sintetizador que va como apareciendo de fondo, ¿no? Estaban cortadas las frecuencias agudas, lo van abriendo y de a poco va apareciendo un recurso muy utilizado en la música electrónica en general para generar esta sensación de build-up, de que va creciendo para luego romper nuevamente en un estribillo o en una parte más fuerte, ¿no? Denominada drop muchas veces en la música electrónica, para esa sección en la que se condensan todos los elementos que fueron apareciendo diseminados previamente. Esto sigue siendo parte del build-up, fíjate cómo van de menos a más. Primero nos hicieron romper absolutamente todo, crecieron muchísimo y luego de a poco fueron creciendo. Se introdujeron las chicas de Baby Metal y ahora por lo que veo en la onda de audio básicamente va a volver a romper. Así que vamos a ver con qué nos encontramos porque todavía no dije a qué banda argentina me vas a acordar, sobre todo una canción en específico que luego te voy a poner, pero cuando escuchemos nuevamente el estribillo. Si te gustan los guturales y el deathcore en general, tenemos análisis de Lorna Shore, de Ginger, de Slaughter to Prevail, que te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción también, donde aparecen estas cosas, ¿no? Ese canto tan... Algunos le dicen cómo es la voz de cerdo enojado o algo por el estilo, ¿no? Pues como muy así, muy profunda, muy rota. Hay que tener mucha técnica vocal para poder hacer eso sin lastimarse la voz y poder seguir trabajando de artista porque es muy difícil de hacer. Es inhumano de alguna forma, como que sale de los parámetros habituales de canto, pero es una estética muy interesante, ¿no? Porque con eso se demuestra la cantidad inimaginable de cosas que puede hacer la voz humana sin dejar de ser humanos. Volvimos a la parte de pop y fíjate que hubo un pequeño break para que luego la batería y... Fíjate cómo los acordes mayores, en contraste con lo que pasaba en las estrofas, por así decirlo, abren el panorama porque suenan más luminosos naturalmente, salvo por ese pifie que acabo de cometer. Suenan más luminosos habitualmente, por más que introduzcan un acorde menor en el medio, que es para darle continuidad, ¿no? Para hacer esta secuencia. Maravilloso todo. Nos estamos acercando al final de la canción.
Ah, y los muchachos tocan también. Ahí están con las guitarras, como en la batería ya lo habíamos visto. Así que después, si tenés alguna recomendación ahora sí sobre Electric Callboy, por favor, dejalo escrito debajo en los comentarios porque no los conocía. Los conocí gracias a este feat con Baby Metal y me parece muy interesante lo que hacen. Tienen muchísimo ánimo. La banda argentina a la que me hace acordar el estribillo de Ratatata se llama Octaphonic y tiene canciones como estas. Que fíjate que van en esa misma estética, ¿no? Entre el progresivo, el metal, la música electrónica, es una verdadera locura. Y en vivo sonaban una barbaridad, así que vamos a ver cómo termina esta canción. Por supuesto, la coreografía de Baby Metal, como estamos acostumbrados en todos los videos, ya que tiene una gran coordinación. Imagínate tener que recordar todas las coreografías, todas las canciones, las entradas que muchas veces son difíciles, porque el metal tiene eso, ¿no? Que a veces te mete entradas muy difíciles, riffs muy poderosos que hay que encajar justo para ingresar con la letra, y ellas lo hacen todo muy parsimoniosamente, no tienen ningún inconveniente con nada. Y yo ya no sé qué más esperar de ellas, porque es cada vez más y más. Así que la canción finaliza de la siguiente manera con esta suerte de coda, estimo que será. Ok, terminó con un buen gutural. Me ha gustado muchísimo escuchar nuevamente a las maravillosas Baby Metal y por primera vez a Electric Callboy. ¿Qué es esto? Está cantado por una inteligencia artificial, pero yo no puedo continuar bajo estas condiciones. Tranquilamente podría ser una canción de pop. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos, Baby Metal, con su canción From Dusk Till Dawn, gracias a la recomendación de uno de los miembros más leales de este canal. Así que muchas gracias, Chris, por haber recomendado nuevamente a Baby Metal, que sabemos que es una banda que nos apasiona y nos rompe la cabeza en el canal, y dice de la siguiente manera: luces. Bueno, están tocando en vivo. Voy a adelantar un poquito para ir a la parte de la música, porque ya sabemos cómo son estas cuestiones, que el tiempo apremia en YouTube, y quiero que vayamos de lleno a sacar las notas que tantos nos apasionan y ver qué onda con esta gente. Cine. Estamos escuchando ese mi súper agudo tan, 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 que tiene un delay impresionante. Esto es una introducción súper larga que claramente en el vivo llena mucho. Ojalá algún día vengan a la Argentina y las podamos ver. Parece que estoy un poco pasado de café porque estoy como muy sacado, así que espero que sepas comprender. Vamos a adelantar un poco más para ver si encontramos algún riff característico, si encontramos un poco de metal en Baby Metal o no. Una muy buena percu, que ya de fondo escuchamos una melodía muy tranquila, como si fuera hecha con un sintetizador, ¿no? Parece una de esas flautas de los juegos de 8 bits, como muy videojuego. Do sostenido menor. Bien, bien, es una tonalidad que nos gusta. En realidad todas las tonalidades nos gustan, pero les va a permitir llegar bien grave si es que utilizan el metal, como estamos acostumbrados en Baby Metal, con guitarras de 7 cuerdas, bajos de 5 o 6 cuerdas y muchísima percusión. Esto suena muy a la Hans Zimmer, ¿no? Con mucha percusión así bien ambiental y muy cinematográfica. Me encanta. Bien, ahí tenemos la otra parte del riff, porque estamos como si fuera la escala pentatónica de do sostenido menor, aunque aparece el mi natural, que es parte de la escala. Do sostenido menor 7, como si fuera el primer acorde de una tonalidad menor, bellísimo acorde, y está muy lejos ese riff tan particular que veremos si después lo reutilizan, lo usan como parte de la melodía o simplemente lo elaboran en algún solo que aparezca por ahí, pero ya la presentación cinematográfica que tiene en vivo Baby Metal es apoteósica. Ok, esto es... Voy a intentar no irme a mitad del video para poder analizarlo un poco, aunque sea. Y fíjate que hacen el ascenso épico sobre la misma melodía que estábamos escuchando
estamos en do sostenido menor, luego van al sexto grado, el la mayor, y van al si mayor, el séptimo antiguo respecto de do sostenido menor. No es como si estuviéramos en do sostenido eólico o la escala de do sostenido menor natural, ¿no? Porque estamos... Y vuelve a empezar el riff. Me encanta esto. Pocos acordes, pero muy bien colocados y una melodía memorable, épica, única, irrepetible. Bueno, en realidad sí es repetible porque si no, no la podríamos tocar. Pero bueno, vamos a poner un poco el freno porque si no, recién arranca la canción y no voy a llegar al final. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está cantado por una inteligencia artificial. ¿Viste lo agudo que llegó? Está cantando por acá la cantante principal, que te voy a pedir amablemente que me recuerdes los nombres de las integrantes porque tengo una seria deficiencia neuronal respecto de la memoria. No es verdad eso, lo estoy diciendo sarcásticamente, pero me cuesta muchísimo recordar los nombres de los cantantes, de los músicos, de los nombres de las canciones, de las películas. Tengo que hacer algo con eso porque ya esto es inaudito. Para la cantidad de veces que escuché esta banda y a todas las que escuchamos en el canal, les pido disculpas, pero vamos a ver cómo sigue esto, que es de la siguiente manera. Fíjate que una melodía sencilla puede ser muy bien compensada cuando hay muchísimo groove. Hay mucha percusión yendo y viniendo. Eso es a lo que llamamos habitualmente como complementación rítmica, donde todos los espacios sonoros están llenos, repletos, completos a nivel rítmico, pero no en la misma voz, para que parezca que son cosas tremendamente distintas, pero si simplificáramos todo, probablemente escucharíamos todas semicorcheas a lo largo de toda esta frase. Y fíjate el final de la frase, ese descenso súper agudo que llegan hasta el sol sostenido 1, 2, 3, 4, 5. Es maravilloso, muy pocas notas, muy bien cantado, muy bien entonado y una banda hermosa que las acompaña para darles todo el groove que necesitan para dibujar esas pequeñas y sutiles melodías que hacen que todo sea tremendamente angelical y endemoniado a la vez. Bueno, gracias Chris por tu acertada recomendación como siempre, pero yo no puedo continuar bajo estas condiciones en las que esto me excede. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Bueno, me tomé un mate para relajarme un poco, porque esto es demasiado. Fíjate cómo muy inteligentemente meten mucha percusión en el medio para hilvanar una parte con la otra y espero que en algún momento llegue el estribillo, que seguramente sea en este momento, porque cantaron dos estrofas muy parecidas, pero que la percusión de fondo es la que marca la diferencia de ambiente. Y ahora esto fue una suerte de puente muy rítmico que debería desembocar, si es que la intuición no me falla, en el estribillo. Fíjate que las mismas primeras tres notas que había cantado en la estrofa ahora las utilizan como in the end, en el final o en el fin, para ingresar al estribillo, y a la vez hay otra melodía superpuesta que es muy parecida a la que habíamos visto en el riff inicial. Esta banda, al igual que The Warning, que es nuestro power trio favorito desde México, tienen la particularidad de que con pocos elementos pueden crear grandes obras maestras, porque si nos ponemos a diseccionar todas y cada una de las partes, reúnen pocos elementos muy bien colocados y utilizados para dosificarlos a lo largo de toda la producción y hacer que retenga nuestra atención constantemente. Efectivamente es el mismo riff que escuchamos antes, pero ahora superpuesto como una voz secundaria respecto de lo que entona la cantante principal como el estribillo in the end. Y fíjate que los acordes también de esta parte, por lo que escucho serían como do sostenido menor, mi mayor sobre si, porque se escucha el bajo que baja, la mayor y vuelve al si mayor para volver a hacer el ascenso épico. Ten en cuenta que por cuestiones de traducción probablemente cuando yo digo si, me refiero a la nota vi, porque en el lenguaje tradicional de la música, do, re, mi, fa, sol, la, si, se dice de una manera y si puede confundirse con la C de casa del
C sharp minor, por ejemplo, contra el B major, como se pronuncie. Pero bueno, ten en cuenta que en el video anterior hubo alguna confusión con eso gracias a la traducción que después tuve que subsanar. Pero bueno, en los hispanohablantes mencionamos el do, re, mi, fa, sol, la, si, mientras que los angloparlantes utilizan el cifrado americano de A, B, C, D, E, F, G. Pero son las mismas notas. Lo que te decía, el do sostenido menor es una muy buena tonalidad para que claven ese grave, hipergrave entre el bajo y las guitarras eléctricas, para que con solamente eso clavan esa nota y lo utilizan de puente para volver a la estrofa nuevamente, esta vez reconvertida, porque algo que tiene de interesante Baby Metal es que cada vez que retoman una estrofa incorporan algo de lo que fueron mostrando en los estribillos o en los puentes, lo cual es muy interesante porque es como que van contándonos la historia de a poco y luego van resumiendo toda esa historia a medida que avanza la canción. Necesito tener esas botas que tienen con las luces, es maravilloso. Cuando vas a una fiesta electrónica eso debe rebotar con las luces y queda tremendo, hermoso. Digo, tienen también una gran performance escénica que acompaña la voluminosidad, lo voluptuoso que suena su música, porque es gigantesca. Con auriculares, con monitores de estudio o desde el teléfono móvil o celular, suena todo gigante y sus voces ahí muy tranquilas, como si fueran Alvin y las ardillas, ¿no? Ese nivel de agudos que tienen, que parecen hiperprocesados. Por eso al principio decía que parecía una inteligencia artificial. Claramente lo está cantando en vivo, pero es muy difícil llegar hasta este sol sostenido y conservarlo ahí sin desafinarlo o calarlo. Esto, claramente, si le cambiáramos el acompañamiento musical, tranquilamente podría ser una canción de pop. Por cómo está cantando la letra, por la voz que están utilizando y por cómo están fraccionando la canción. Claramente están haciendo metal, y uno muy interesante que mezcla rock progresivo con música electrónica, con sonidos pentatónicos muy atractivos. Pero digo, es algo que podría encajar muy bien en una versión pop de esto mismo, aunque claramente debo admitirlo y debo sincerarme con todos y cada uno de ustedes que la versión metal me gusta mucho más. Hablando de música electrónica, apareció Skrillex o una suerte de dubstep super acid maravilloso, y fíjate que justo antes de esta parte que nos rompe la cabeza dijeron break y hubo literalmente un break de un pequeño silencio para ingresar a esta parte con muchísima más fuerza. Ese es otro gran recurso de producción musical para generar expectativa que dure una milésima de segundo y que a la milésima de segundo siguiente te rompan la cabeza con todo el poder del metal. Yeah. Gracias, Chris. Siempre haces muy buenas recomendaciones. Si tenés alguna otra recomendación sobre Baby Metal, seas vos, Chris, o cualquier otro visualizador de este video, por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios. La canción más votada va a ser el próximo video. Ok, entran y salen de diferentes lugares sin ningún tipo de miramiento ni inconveniente. Todavía no modulamos. Espero que modulemos en alguna parte porque es algo muy lindo que tiene muy bien trabajado Baby Metal, lo de las modulaciones, porque algunas son tremendamente sorpresivas, inesperadas, pero muy bien conducidas, y otras son muy elaboradas que van siendo construidas poco a poco. Pero hasta acá pasamos de una suerte de pop muy rockero al metal, luego fuimos a la música electrónica, luego fuimos a algo más ambient con las botas esas hiperluminosas, y ahora volvimos a una parte mucho más melosa, más a nivel de estrofa, que nos conmueve hasta las medias. Casi que me voy de vuelta, pero ahora sí modulamos, cambiamos de tonalidad completamente y hicieron una modulación que, si la hubieran preparado, hubiera sonado mucho más rara de lo que sonó. Me explico. Estábamos en do sostenido menor, C sharp minor, y ahora pasamos a re menor, D minor. Es decir, ascendimos todo un semitono, y esto es un recurso muy utilizado
cuando se lo usa, porque si no, no es muy utilizado, en el que sorpresivamente haces todo lo que estabas haciendo un semitono o incluso un tono más arriba, lo cual genera una expectativa de crecimiento tremendo, porque recordemos que al principio teníamos La mayor, Si mayor, Do sostenido menor, el ascenso épico, sexto, séptimo antiguo, primero. Ahora tenemos lo mismo pero un semitono más arriba, Si bemol mayor, Do mayor, Re menor, ¿no? Con esa melodía de las 5 notas de Re menor que se dibuja por encima. Hermoso. Voy a dejar de hablar para que sigamos escuchando esta maravilla. Y fíjate que se superponen las voces siempre que una buena canción, como dice Charly García, tiene que tener algún o, algo tarareable que sea memorable. Y esto no solamente tiene el in the end, sino también el... con ese salto hacia la séptima que queda maravilloso y nos estamos acercando al final de la canción. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha para que no se censure ni se desmonetice el video. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo este material al mismo, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, al igual que lo hizo Chris, para quien va dedicado especialmente este video, dado que fue recomendada esta canción por él mismo, que dice así. Terminó en ese re hiperpoderoso y fíjate que el final de la canción se va yendo con el arpegio de guitarra muy dulce sobre los mismos acordes del final. Hermoso, podríamos quedarnos todo el día tocando así. Creo que meten un acorde más, Si bemol mayor, Do mayor, Re menor y luego un La menor, que funciona para ascender al Si bemol mayor otra vez y que le da esta sensación tan prístina y bella de final. Y el ralentando final para darle sensación de final como es debido. Me encanta Baby Metal, cada vez que las escucho me gustan todavía más. Gracias Chris por ser miembro de este canal y por colaborar de esta manera con la producción de contenido del mismo. Dios, esto es un montón. Bueno, esto ya es una locura. Hay muchas notas para sacar. Es que hacen que las canciones sean grandes piezas musicales por sí solas. Luego de muchísimos pedidos y de mucho atrasarlo, vamos a escuchar finalmente la canción Tales of the Destinies de Baby Metal. Me han dado muchísimo miedo con este análisis porque han dicho que es una canción muy poderosa y difícil, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, parece que tenemos una introducción cyberpunk y parece que es bastante larga. La voy a adelantar un poquito, la voy a ir viendo y si veo que es muy larga voy a ir directamente a la parte de la música, que es lo que nos interesa, ya que entiendo que es un video que se bloquea muy fácil, así que vamos a intentar hacer las cosas bien. Voy a adelantar hasta que comience la introducción, ya que esto es una gran introducción, a ver qué pasa. Demasiado poder para arrancar, no, tengo miedo de... Ok, estamos en La, espero que se queden ahí un largo rato, un La eólico, un La pentatónica. Por favor no me digas que es un La frigio. Oh, tendría mucho sentido que fuera un La frigio, ya que es una banda de metal y en el metal se utiliza muchísimo el La frigio, que tiene este si bemol, ¿no? Pero en principio lo que escuchamos es un poderoso riff en... Y ya me descoloca completamente. Espero que la canción se mantenga ahí y no nos pasee por todos lados, ¿no? Ok, fíjate que voy a poner una guitarra eléctrica porque quiero que suene así. ¿Escuchaste lo que pasó ahí, no? Esto. Algo muy usual en el metal, ¿no? Yo escucho como si fuera una novena bemol. Así de bloqueado, pero... Y después un arpegio hiper poderoso de... que
no lo puedo reproducir ni siquiera en el piano. Es una locura. Y de repente aparecieron una parte muchísimo más luminosa. Si logro poner el piano. Y ahora no sé dónde va a desembocar esto. Tengo miedo. Muchas gracias por la recomendación. Ya me encanta esta canción. Me encanta que suene tan épico, tan a anime. ¿Qué opinas de la canción? ¿Cómo llegaste a ella? ¿La intentaste sacar de tu instrumento si es que sos músico? ¿Por qué te gusta esta canción? Lo que me llama muchísimo la atención siempre de Baby Metal, perdón, estoy un poco acelerado, es la gran ductilidad escénica que tienen, ¿no? Cómo pueden coordinar con estos compases raros y todos estos acordes ahí, una performance y que cantan divino también. Dijimos... Mira, todos acordes mayores. Do sostenido mayor, que va al mi mayor, ese salto de mediante cromática maravilloso, que va ahora a un la mayor, si mayor. Y acá se forma el ascenso épico, ¿no? Acá. De sexto, séptimo, primero. Es como si estuviéramos en do sostenido mayor. Una locura. Qué gran... Ah, Dios. Y ni siquiera empezaron a cantar todavía. Escuchaste, ¿no? Ese cross medio... tarananarana. Y acá cambiaron de vuelta, es como si hubieran vuelto al la menor original, fíjate, porque la cantante principal, por favor recordame los nombres de las integrantes debajo en los comentarios y cualquier otro dato adicional es más que bienvenido, porque ya bastante tengo con intentar sacar las notas que escuchamos como para guardar en mi memoria RAM los nombres de todo esto. Perdón. Ese movimiento tan frigio, ¿no? Como decíamos al principio, fíjate que es algo muy usual utilizado en el metal que queda tremendamente bien, sobre todo con esas guitarras bien distorsionadas y esa distorsión que cumple un rol más percusivo que melódico o armónico, ¿no? Porque a uno le permite como atajarse para ir a cualquier otro lugar. Y siempre es muy interesante escuchar en Baby Metal cómo pueden entrometer sus voces tremendamente delicadas, pulcras, prístinas, en medio de toda esa batahola sonora que estamos escuchando de fondo. Es muy buena la banda que tienen acompañándolas porque es todo lo que hacen es maravilloso, sinceramente. Hay muchísima música de fondo, uno se queda... Yo podría simplemente sentarme a escuchar esto, pero no quiero que me bloqueen el video, así que tengo que cortarlo ya. Es algo habitual y ya me imagino que lo sabes, así que te pido disculpas desde ya, pero es lo que tenemos que hacer para poder analizar esto de alguna forma. Yo después me quedo escuchando las canciones durante mucho tiempo y sigo encontrando cosas, pero bueno, eso es cuestión de otro cantar. Y ahí cambiamos de vuelta. Fíjate que hay otra vez como esa reminiscencia al ascenso épico, ¿no? A subir por grado conjunto. Tan, taran, tan, taran, tan, tara, tara, ta, taran. Y ese, fíjate, 4 acordes seguidos. Mi mayor, fa sostenido mayor, sol sostenido menor, la mayor. Ah, ese no, este. Porque uno parece que va a esperar esto. El ascenso épico con los 3 acordes mayores y sin embargo quiebran el tercer acorde haciendo la menor, pero nos devuelven la esperanza con el cuarto acorde. Taran, taran, tan, taran, tan, taran, tan, tara, tirararar. Y no esperes que yo cante bien porque no soy cantante, simplemente tarareo lo que me sale. Esto es buenísimo. Cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y recién ni siquiera llegamos a la mitad de la canción. Dios, esto es un montón. Y ahí apareció un acorde sus 4. Entonces ahora tuvieron que cambiar alguna parte en el medio. Habíamos dicho que la primera vuelta era de esta suerte de puente o estribillo, ya no sé qué es bien. Para pirararara. Y ahora.
taratán, para tarán. Hacen el sol sostenido mayor, sus 4, después lo hacen en mayor. No, ese sus 4 es un retardo que se escucha de la cantante principal. Tarán, tan. Ese movimiento cromático, Dios, es maravilloso esto. Es hermoso, muy buena música. Este mes estamos analizando todas bandas japonesas, así que si no viste esos videos todavía, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, y también cualquier otra recomendación es más que bienvenida siempre. Muchas gracias por estar acá. ¿Sabes lo que debe ser escuchar esto en vivo y en directo? ¿Tuviste la oportunidad de ir a ver a Baby Metal en vivo? Si fue así, por favor, comentanos tu experiencia debajo en los comentarios, porque creo que ahora vienen dentro de poco a la Argentina. Hay un festival de metal, si no me equivoco, y creo que vienen, me lo han mencionado. Si no es así, recordámelo, porque si ya pasó, me lo perdí. Pero no, creo que era por noviembre, no lo sé, pero me gustaría verlas en vivo, porque es una fiesta, es maravilloso. Además de la performance escénica, como decíamos antes, que tienen todo el tiempo, hay que seguir esto, porque esto es una sola canción. Y si hay un recital que dura 2 horas, estar todo el tiempo así es una verdadera locura. Tremendo. Yo no sé por qué les hago caso a mis suscriptores, ¿sí? Porque estuve retrasando este análisis y tenía una ligera sospecha de que era por este motivo, de que hay muchísima música para analizar y este video va a ser extensísimo, si es que no quiero que me lo bloqueen nuevamente. Y claramente estamos en esa sintonía. Decime que es una secuencia, por favor, te lo pido. Ah, mira esto, maravilloso. Arrancan en Mi mayor nuevamente, se me fue el pedal, perdón. Mi mayor, bajan una cuarta al Si mayor. Ahora, Do sostenido menor, bajan una cuarta al Sol sostenido menor. Maravilloso. Y ahora debería hacer esto. Pero no sé hasta cuándo lo va a hacer, ¿no? Pues... Y no sé cómo sigue. Hermoso. Ten en cuenta que, como dije antes, por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis sin estos cortes y que ese video sea dedicado especialmente para vos, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Muchas gracias. Ok, ahí pasó algo porque cortaron la secuencia. Esto es muy inteligente. Este es un dato de teoría musical, si querés, porque estos modismos no se suelen hacer más de 3 veces seguidas porque ya suena monótono o repetitivo, ¿no? Ellas hicieron el primer planteo. Este es el modelo. Mi mayor, Si mayor. Lo secuencian. Do sostenido menor, Sol sostenido menor. Perfecto. Ahora La mayor, Mi mayor. Ya lo hicieron 3 veces. Modelo y 2 repeticiones, ¿no? Que no son exactas, pero se entiende que van haciendo la misma secuencia. Y ahora van al Re mayor y luego al Si mayor para utilizarlo como dominante y volver al Mi. Hermoso, todo y cierra por todos lados. Es una maravilla esto, loco. Gracias, gracias. A ver, habíamos dicho todo esto de la secuencia, ¿no? Que es tremendamente interesante, seguro te súper interesa, a mí por lo menos me pasa, pero ahora pasa esto, ¿no? Habíamos pasado por toda la secuencia que ya mencionamos, lo vamos a pasar rápidamente. Tan, tan. Y vuelve otra vez, pero lo cambia. Taratatán, taratatán, tan, tan, taran, taran, tan, taran, clavan la séptima, fíjate lo que pasa. Comienzan la secuencia igual, Mi mayor, Si mayor. Y después hacen este Sol sostenido mayor, invierten la secuencia para resolver acá. ¡Tarán! Aparece un Fa sostenido mayor que nada que ver, creo que pasa a un menor. Y después hacen este pivoteo con el Si en el bajo para hacer el...
clavarse en este Fa sostenido mayor 7, que debería resolver acá, o acá, en un Si mayor o menor. Pero vamos a ver qué ocurre, porque ya con estas muchachas no quiero llevar más sorpresas. Así que vamos a avanzar un poco más, porque si no este video va a ser eterno. No tiene ninguna clase de sentido esto, porque pasaron al ascenso épico, se me está yendo el pedal mucho, te pido disculpas. Pasamos nuevamente al ascenso épico, pero fíjate que fueron acá. De un Fa sostenido 7 pasamos a Do mayor. Do mayor, Re mayor, Mi mayor. El ascenso épico nuevamente. Y ahora pasamos a una suerte de 7. No voy a ponerme a sacar esto porque no vamos a terminar más. Vamos a avanzar un poquito más, a ver si aparece algún solo o alguna otra cosa. Ya intenté grabar esto más de una vez, así que por eso estoy como recopilando algunas partes, y algunas partes ya las tengo en el oído, porque lo subí y no se pudo subir y lo tuve que regrabar, así que estoy haciendo esto lo más amorosamente posible. Por favor, gracias por tenerme paciencia. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo esta clase de contenido, recordá que podés hacerte miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse, y vas a estar colaborando justamente para que sigamos trayendo las bandas que más te gusten y que a mí también me gustan muchísimo. Bueno, esto ya es una locura, ¿no? El ahí hay muchas notas para sacar, ¿no? Pero hacen... Fíjate que naturalmente se escucha como si estuvieran modulando constantemente, ¿no? Como si estuvieran haciendo acordes sin relación tonal aparente o directa. Así que vamos a adelantarnos un poquito más. Parece que hay muchos solos en el medio, hay toda una gran performance. Fíjate que las partes cantadas son cortas o pequeñas respecto al gran instrumental que hay, que eso es algo positivo, porque hoy en día escuchamos muchas canciones donde no hay mucha música por música en sí misma, sino que se le da mucho más espacio a las letras y las canciones terminan siendo muy cortas, porque a veces la letra también es muy corta. Y sin embargo, una de las cosas que hay que rescatar tremendamente de Baby Metal es que hacen que las canciones sean grandes piezas musicales por sí solas, incluso con las letras, porque podríamos quitarle las letras y hay un montón de música para hacer 5 canciones distintas, y sin embargo ellas comprimen todo en una y hace que sea una canción hiperpoderosa. Seguimos en esta misma sintonía donde aparece la guitarra soleando muchísimo y ellas haciendo su gran performance. Quiero adelantarlo para ver si aparece nuevamente alguna parte cantada. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios, ya sea de Baby Metal o de cualquier otra banda. En general, las bandas de rock japonesas parece que están gustando mucho en el canal. A mí en lo particular es una música que me gusta mucho, toca una fibra muy sensible de mí, y además de que es música muy compleja, ¿no? Y uno se siente a escucharla y puede disfrutar tremendamente de todas las cosas que está sonando al mismo tiempo, que están sonando al mismo tiempo. Creo que en esa parte dice Don't Stop Me Now, ¿no? ¿Lo dice en inglés o estoy entendiendo cualquier cosa? Como en la canción de Queen, ¿no? Don't Stop Me Now. Pero ellas lo están cantando en esto que es Tales of the Destinies. ¿Sobre qué trata la canción? Porque no hemos hablado de eso. ¿Tenés idea sobre qué va la canción? ¿A qué viene todo esto? Me gustaría saber tu opinión y tu comentario debajo, que como siempre es bienvenido, con respeto y entendiendo las particularidades del caso. Estamos cerca del final, estamos en el último estribillo y vamos a ver cómo va concluyendo esta maravillosa pieza musical de Baby Metal. Claramente ahí reapareció el ascenso épico y ahora sí vamos a ir a la última parte de la canción. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si todavía no lo hiciste, recuerda que podés suscribirte, hacerte miembro del canal, comentar el video, ver alguno de los otros videos y seguir trayendo a Baby Metal a esta hermosa comunidad que hemos forjado con mucho trabajo, esfuerzo y cariño, porque amamos la música y nos gusta escuchar nueva música
y de elevada calidad como es la de Baby Metal. Así que nos vamos despidiendo de la siguiente manera. Queda un piano solo. Hay algo muy característico en la música japonesa también. Y esto hablando, lo digo siendo argentino, ¿no? Yo estoy del otro lado del mundo respecto a Japón. A nosotros Japón nos llega mucho por la cultura en general, pero sobre todo por el anime. Hemos visto mucho anime, sobre todo los que somos de la década del 90, de fines del siglo pasado. Y hay mucho de esto que resuena en nosotros porque nos parece tremendamente conocido, natural. Nos hemos forjado con esta música. Y hay algo muy usado, que además de la progresión épica, es el piano solo, ¿no? Que de por sí es, además de bello, épico. Y además esta última parte me hace acordar mucho al track o a los tracks del juego de los Sims, ¿no? Que estaba en Lidio o en Mixolidio. Con la séptima menor o natural, que queda maravilloso. Esa última parte fue tremendamente yacera a los Sims, ¿no? La verdad que es un lujo haber escuchado esto. Muchas gracias por las tantas recomendaciones, solicitudes y exigencias que me hicieron respecto a esta canción. Perdón por haber demorado tanto. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal a la banda Bring Me The Horizon junto a Baby Metal, un grupo japonés que ya hemos escuchado aquí con la canción Kingslayer, hecha en vivo en Tokio, que dice de la siguiente manera. Ok, esto va a ser una larga intro parece, así que vamos a adelantar un poco para empezar a escuchar la música, a ver con qué nos encontramos. Repito, es la primera vez que escuchamos Bring Me The Horizon, que la han recomendado mucho en el canal. Ok, me encantan estas cosas, que sea tan cinematográfico, que tenga una introducción así. En vivo debe ser una locura ya presenciar esto, pero vamos a avanzar un poquito más porque queremos escuchar las primeras notas para ver con qué nos vamos a encontrar, porque desconozco sobre qué es esta banda, qué género curte, así que vos me dirás en los comentarios si tenés alguna data al respecto para poder entrar un poco en clima e ir conociéndola. ¿Qué es esto? ¿Música electrónica? Yo me esperaba algo más metalero, algo más heavy, más hardcore. ¿Do sostenido? Vamos a ver con qué nos encontramos. Ahí entraron las chicas de Baby Metal también, son 3 en esta ocasión, entiendo que solamente van a cantar ellas. Esto es un feat, no sé si tienen una grabación original con Bring Me The Horizon o solamente fue por esta ocasión, ya que están tocando en Tokio y ellas son de Japón, tiene sentido que colaboren, pero hasta acá no tenemos ninguna data. Esto suena, fíjate la compresión que tiene el sintetizador hipersonoro que está detrás y la batería, como los golpes del kick muy duros y secos ahí, me gusta. Bien, hasta acá ya tenemos, al fin encontramos algo de información. Fíjate que, bueno, algo de información. Ya veníamos escuchando algo, pero no me esperaba encontrar con eso. Era muy electrónico de alguna manera. Parece que estamos en do sostenido menor. Y fíjate que ese riff... Tres notas, así, muy bien. Do sostenido, sí y re, muy bueno. Y fíjate que ingresó cantando el cantante, valga la redundancia, de Bring Me The Horizon, y antes de eso se empezaron a escuchar unos sintetizadores, unos arpegiadores por ahí al fondo que le daban esa vuelta más techno de alguna forma. Me encantó el scream con el que comenzó a cantar. Parece un videojuego, de hecho, ¿no? Muy hardcore de alguna forma. Me hace acordar mucho a la música del anime Dorohedoro, que tenía como esta mezcla de música electrónica con música de anime tradicional y un toque de metal que le da muchísimo sabor. Muy buena voz tiene el cantante, ¿eh? Suena más de rock de los 2010, 2020, por ahí, como en esa década,
pero fíjate que la música de fondo está acompañando muy oscuramente lo que está diciendo, mientras las chicas de Baby Metal están haciendo una coreografía perfecta, muy a su manera. Si no viste los análisis que hicimos sobre Baby Metal, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Muy buena voz, loco, muy buena voz. Y fíjate que metieron ahí las 3 notas que habían encarado antes simplemente, y por ahora estamos todo en... como si estuvieran haciendo do sostenido y si mayor, pero con quintas nada más. Tengo un problema con los números en el día de hoy, parece. ¡No, God! Con quintas nada más. Que le da muchísimo más espacio, hace que el espacio sonoro sea gigante por la ausencia enfática de la tercera, que define el modo del acorde. Tremendo, tremendo. Sabé que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero para evitar eso podés hacerte miembro del canal presionando en el botón que dice unirse para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis musical dedicado especialmente para vos y sin estos cortes comerciales que debemos hacer en el medio. Hasta acá me está gustando mucho. Fíjate que la voz del cantante, sobre todo cuando hace las acentuaciones, está replicando el motivo inicial que habíamos encontrado al principio de la canción y que seguramente lo va a hacer característico a lo largo de todo lo que vayamos escuchando. Me gusta la mezcla que hace el cantante entre una voz gutural y súper escrimiada de alguna forma con partes que son mucho más audibles o más reconocibles fácilmente. Claramente, porque tengo muy poco curtido este género, la asociación inmediata que hago es con Lorna Shore, que es una banda que también hemos analizado en el canal, que te dejo esos videos por aquí arriba o debajo en la descripción, y que claramente hay una línea estética que va por ese lado y que me resulta muy atractiva e interesante, porque es una pared de sonido con la voz incluida que nos ataca constantemente y suena gigantesco. Ahí la cantante principal de Baby Metal haciendo lo que sería el estribillo, ¿entiende? Y fíjate que acá están haciendo ese descenso. Observemos que no tiene muchos acordes la canción, es bastante minimalista en ese sentido, pero la gracia de esta estética es el manejo soberbio, en el buen sentido, que tienen de la sonoridad que pueden lograr con sus instrumentos. Es una masa sonora hiper compleja, las guitarras muy distorsionadas que tocando en quintas o power chords directamente hacen que todo se complete absolutamente. Y suena tremendo, le da muchísimo sabor a todo lo que estamos escuchando. Y ahí volvimos a la primera parte, es decir, al riff inicial con el que habíamos comenzado la canción y hasta acá está buenísimo. Por favor, debajo en la descripción déjame más recomendaciones acerca de Bring Me the Horizon. Bring Me the Horizon. Tengo que aprender a pronunciarlo porque se me traba todo para que podamos hacer un próximo video. Una sola nota, do sostenido. Con un sintetizador, con un synth bass tremendo, hiper grueso que se escucha pero profundamente. Te recomiendo como siempre utilizar auriculares para poder apreciar muchísimo mejor todo lo que está ocurriendo sonoramente a lo largo de la canción para que no desaproveches ni un segundo de la misma. Y además fíjate que es muy contrastante y queda tremendamente bien la voz dulce de la cantante de Baby Metal con lo que estamos escuchando de fondo. Esta mezcla de música electrónica con hardcore, deathcore o cualquier género del rock que tenga un poco de core también ahí en el medio y genera una disonancia estética muy atractiva, porque uno no se espera que una voz tan dulce como la de la cantante de Baby Metal se esté escuchando en este contexto sonoro, y eso es algo que llama muchísimo la atención y que nos obliga como a estar pendientes de lo que va a ocurrir. Claramente es una sección para cabecear porque la guitarra eléctrica tiene muchísimo
groove en esta parte. Es un momento para y seguir con el motivo inicial con el que estaban arrancando la canción, y acá es cuando todo tiene que explotar. No sé si tiene solo esta canción, espero que tenga algún solo para poder apreciar y ver cómo es el desarrollo de esta idea original que habían mostrado con esas 3 notas iniciales, pero hasta acá todo es una gran masa sonora. Es muy interesante esta parte a nivel rítmico, la vamos a volver a escuchar porque fíjate que la batería en el platillo estaba ahí atresillando algo que queda muy interesante, esa disonancia rítmica o ese contrapunto rítmico que se produce entre el ritmo que ya venían manejando y las nuevas cosas que van incorporando hace muy nutritiva la canción. Quiero seguir escuchándola, así que avancemos un poco más. Ay, qué voz dulce que tiene esta cantante, por favor, tan delicada y que se abre automáticamente entre la voluminosidad sonora que estamos escuchando constantemente. Y fíjate también que es muy interesante y muy del estilo el tremolado de las notas graves en la guitarra que hace que todo suene mucho más poderoso, ancho y vehemente. Fíjate que incluso metió ahí un pequeño mordente vocal que le quedó tremendo y la voz súper delicada que queda maravilloso. Además con la coordinación de las otras 2 integrantes de Baby Metal que están haciendo una coreografía muy sincronizada y en el escenario en el medio. No sé qué lugar es, vi en la descripción que era en Tokio, pero parece que es un lugar gigante porque hasta tienen espacio para hacer mosh, smash y cualquier tipo de ritual tribal convocante para el ser humano, que me parece muy apropiado. Ojalá algún día pueda ir para allá. Claro, no, es una locura total. Está la voz de la cantante súper ahí al frente, definida, aguda, delicada y todo el poder por detrás de Bring Me the Horizon, que claramente están allá en el horizonte, lejos, porque es inabarcable, inconmensurable la calidad de su música y que me está gustando muchísimo. Como decía al principio, es la primera vez que escucho esta banda, así que me resulta tremendamente grato poder descubrir nuevas agrupaciones que no conozco para seguir nutriendo mi biblioteca musical personal. Ahí hubo un pequeño glitch. ¿Escuchaste el glitch que hubo en las voces? Muy bueno, porque además como tienen voces agudas, el glitch queda muy bien. Es esa pequeña interferencia que hay en la voz para correrla un poco, como cuando se glitchea una pantalla de televisión, como ocurría hace muchos años con la televisión de cable, y que resultaba tan angustiante en ese momento, pero traído al ámbito de la música, que es muy incorporado desde la música urbana contemporánea, ese efecto, el del glitch o incluso el de la modificación de la entonación de las notas mediante correctores vocales como el autotune, entre otros. Y además la gente ahí súper enardecida. Qué bueno sería ver esto acá, porque el público argentino también se enardece mucho, se compromete muchísimo con lo que está escuchando y hasta podemos cantar en forma coral cualquier tipo de riff, punteo o solo que ya tengamos escuchado o que sea fácil de reconocer porque nos apasiona todo. Y además lo que está ocurriendo entre la percusión y las guitarras que hacen un riff hiper parejo y poderoso que es muy cantable, que se escucha muy bien. Y estamos acercándonos al final de la canción. Si no lo hiciste todavía, recordá que podés suscribirte para que podamos seguir trayendo esta clase de contenido. Y vamos a ver cómo nos acercamos hacia la última parte de esta gran canción, Kingslayer. Claro, y ahora están headbangers todos, absolutamente todos. Es un escenario gigante. Me hace acordar al Movistar Arena de acá de Buenos Aires porque tiene una pantallota también tremendamente grande y está colapsado de personas. Entiendo que esto fue recientemente. Si pudiste asistir al concierto y estás viendo esto o ya viste a Bring Me the Horizon o Baby Metal en vivo, por favor contanos tu experiencia debajo en los comentarios para que todos podamos nutrirnos de esta experiencia en conjunto.
Claro, ahora entiendo que tiene mucho sentido lo que decía antes de la música para videojuegos, porque de hecho al fondo en la gran pantalla decía Game Over, y lo que estaba ocurriendo al principio es que nos estaban presentando como esta historia, como una suerte de videojuego. Por eso tiene como estos pequeños guiños sonoros que fuimos encontrando a lo largo de la canción. Me ha gustado muchísimo escuchar a Bring Me The Horizon junto con Baby Metal, que ya las tenía escuchadas y me parecen excelentes artistas. Si tenés alguna recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al maravilloso grupo Baby Metal, esta vez haciendo un feat con el tremendo guitarrista Tom Morello con la canción que se llama Mehari, Metari, Metali, Metal, según la traducción. Veamos qué pasa. Ya comienza súper saturado. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares. Y parece que es una escala pentatónica sobre la bemol. Y fíjate que comienza como si fuera un koto, el instrumento japonés tradicional. Muy bien y ya muy saturado. Y como un soplido constante de fondo que ya nos prepara para algo que seguramente será muy explosivo. Efectivamente nos estábamos preparando para algo tremendamente explosivo, porque después aparecieron todas las guitarras con muchísima distorsión haciendo power chords sobre la bemol, que le da muchísima fuerza. Probablemente estén con las guitarras dropeadas de alguna forma para poder llegar más cómodamente. Lo podés ver como un sol sostenido también, pero bueno, depende como más te guste. Siempre me llama la atención en Baby Metal que tienen unas voces muy dulces, muy bien trabajadas, muy altisonantes, y todo el contexto tan rockero, pesado de fondo que contrasta tremendamente con sus maravillosas voces y que genera un producto musical muy interesante. Decime qué opinás debajo en los comentarios. Y hay un montón de tiradas de cuerda de fondo, las coreografías magníficas de las tres Baby Metal que siempre están muy bien empilchadas, muy bien vestidas, dan un show tremendo. Si tenés alguna recomendación sobre alguna otra canción que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Recién pasó algo muy interesante. Si usás auriculares lo vas a poder notar muchísimo mejor, que estábamos escuchando todo en estéreo y luego los instrumentos cambiaron de orden. Pasaron unas guitarras más para acá con el bajo, por acá estaba más el kick, algo muy interesante a nivel de producción musical y que me gustaría que otra vez escribas debajo qué te parece Baby Metal. ¿Por qué seguís a Baby Metal? ¿Por qué seguís a Baby Metal? ¿Te gusta Baby Metal? ¿Querés ser como Baby Metal? ¿Qué onda, bro? Una complicación que siempre tengo con las canciones de Baby Metal es que no cuando cantan en japonés, cuando cantan en inglés quizás lo entiendo un poco más, pero cuando cantan en japonés, básicamente como no entiendo japonés, es que se me pierde un poco la idea de la canción, por eso me restrinjo a lo estrictamente musical. Podría buscar la letra, pero me gustaría que seas vos quien me diga debajo de qué trata la canción, si sabes en qué contexto fue hecha, si forma parte de un álbum, si tiene alguna conexión con alguna otra pieza musical de ellas, o lo que se te venga a la cabeza. Y ahí entramos al estribillo. Esto fue como un gran preestribillo. Ten en consideración que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, así que desde ya te pido disculpas. Para evitar estas cuestiones puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, pero el poder de Baby Metal sigue siendo completamente grande. Además tienen unos coros tremendos y esta mímica muy metalera, un ta, ta, los gritos a contratiempo de todo el público y haciendo así los cuernos del metal de fondo hacen que sea algo tremendamente absorbente. En vivo deben ser una locura. Varios de ustedes en otros videos análisis que tenemos sobre Baby Metal, que te dejo por aquí arriba o debajo en la descripción, han comentado que pudieron asistir y que son tremendos. Así que si tuviste alguna experiencia reciente o no con Baby Metal, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios como ya es habitual.
Bueno, esta es la parte de animar al público a que interactúe con ellas. Y fíjate que volvió la parte distorsionada del principio con mucha saturación. Y además la cantante principal, para ingresar a esta sección que parece más instrumental, hizo una suerte de glissando portamental hacia abajo como descendiendo para ingresar a esta nueva sección. Así que sigamos escuchando. También tienen algo de circense siempre, ¿no? De que el espectáculo tenga no solamente música muy poderosa, música muy seria, como dirían algunos, sino también como este costado más circense, más comunitario, que le permite a toda clase de público acceder a su música y sigue siendo algo tremendamente interesante, porque uno oscila como en la misma vida humana entre la seriedad, entre la alegría, la tristeza y todos los estados anímicos posibles que se encuentran contenidos dentro de nuestro ser. Qué filosóficos que estamos hoy. Y hasta te meten un scream tremendamente poderoso. Y ahí aparecía en las pantallas de atrás Tom Morello, si no me equivoco. A él no lo tenemos escuchado en el canal, por supuesto que ya lo conozco desde hace tiempo, pero si te gustaría que escuchemos, reaccionemos y analicemos alguna de sus canciones, también puedes dejarlas escritas debajo en los comentarios. Un grito con muchísima reverb y nos estamos acercando al final de la canción. Me gusta muchísimo escuchar a Baby Metal después de los análisis de estos videos que los hago en fresco justamente para llevarme las primeras impresiones lo más originales posibles. Después los escucho tranquilo, con auriculares, relajado, viendo el verde césped o recostado en la cama o en el sillón. Y siempre es muy atractivo, interesante e incisivo. Como que uno está metido ahí todo el tiempo sin poder salir. Qué buen sonido de viola, qué buen sonido de guitarra. En Argentina le decimos coloquialmente viola a la guitarra, cuando en realidad la viola es un instrumento de cuerda frotada de la familia del violín, el contrabajo y el cello. Pero bueno, se entiende el chiste. Muy buen sonido ahí, como muy metalero, pero muy distorsionado a la vez, como si tuviera algún octavador o algún unison que hace que llena de frecuencias la frecuencia original para volverla más distorsionada y polimétrica de alguna forma. ¿Polimétrica? ¿Poligámica? Se entendió. Ahí lo viste a Tom Morello moviendo el clavijero para que se desafine. Que se corra la afinación de la cuerda que la tenía temperada de alguna forma. Y fíjate que esta parte también es muy interesante porque reúne todos los elementos que fuimos viendo a lo largo del análisis. Están todos hilvanados, unidos para darle un final tremendamente épico a la canción como nos gusta en este canal. Es insano, es una locura. Y fíjate que acá se notan muchísimo más los paneos que han trabajado desde la parte de producción musical. Otra vez, si usas auriculares lo vas a percibir, o algunos monitores de estudio o algunos parlantes. El celular o el teléfono móvil, como tiene salida mono o un falso estéreo, no vas a percibir estos detalles porque van a parecer que están todos en el mismo lugar, pero está bueno sentarse en un lugar tranquilo con auriculares y escuchar cómo la música nos envuelve a través de la direccionalidad que toma el sonido. Vos tenés que asegurarte de que estamos en La bemol o sol sostenido. No parece ni mayor ni menor, está como bastante escondido porque están todo el tiempo usando quintas o power chords que le quitan la modalidad al acorde. Es decir, si es mayor o menor, puede ser sus 4 también, un sus 2, pero siempre hablamos, o la mayoría de las veces, de acordes mayores y menores, pero acá parece que está completamente trasvestido o oculto, justamente para generar esta sensación de vacío completo, que es algo muy del metal, usar mucho power chord para que suene completamente lleno, algo que no tiene cierta modalidad del mayor y menor a la que estamos acostumbrados en la música occidental mayoritariamente, pero lo de vacío no le digo como que le falta algo, sino justamente porque ese vacío de alguna forma está suplido o ocupado por otra clase de sonoridad que es marca característica del estilo.
Y terminó. Muy bien, me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Baby Metal. Es una canción que acaban de publicar recientemente en feat con Tom Morello. Cualquier otra recomendación la puedes dejar escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, con este mate de por medio, nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.